hermanos amados, los saludo en el amor del Señor. Este martes me ha correspondido la bendición de compartir una pequeña reflexión de la palabra del Señor. Y le pido al Señor que en este día el Señor nos bendiga a todos. Hermanos amados, los voy a invitar a abrir sus Biblias. La palabra se encuentra en Mateo 4, del versículo 1 al 4. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Hermanos amados, este relato, que tiene por título Tentación de Jesús, este relato ocurre inmediatamente después que Jesucristo había sido bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, ¿ya? En donde en ese momento se escucha, dice, del cielo una voz que lo proclama como hijo de Dios, ¿ya? Eso lo vamos a encontrar en Mateo 3:11. Le vamos a dar lectura porque así dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa fue la voz que fue oída, ¿cierto?, en el cielo, en el momento en que Jesucristo fue bautizado, ¿ya? Dice que entonces Jesús fue llevado, dice en el versículo 1, dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice que aquí comienza a actuar Satanás en la vida, ¿cierto?, de Jesús, ¿ya? Hasta el día en que Jesucristo fue crucificado, ¿ya? Y así va a ser en la vida de nosotros, ¿ya? Dice que Jesús fue severamente tentado. Esto fue una parte muy necesaria, dice, en su ministerio, ¿ya? ¿Para qué? ¿Ya? ¿Para qué? Mire, para demostrar su carácter santo y sin pecado. Porque todos sabemos que Jesucristo fue el único hombre que estuvo en la tierra, cuando Jesucristo se humanó, que no cometió pecado, ¿cierto? Dice que Jesús se identifica con nosotros, ¿ya? Con nosotros los pecadores, ¿ya? ¿Cómo se identifica Jesús con nosotros que somos pecadores, ¿cierto? Dice que en el bautismo, ¿ya? Y en la tentación, ¿ya? Aunque Jesucristo sufrió una severa tentación, ¿ah? Nosotros sufrimos tentaciones, pero la de Jesucristo realmente fueron severas, ¿ya? Dice que nosotros igualmente, luego de creer y entregar nuestra vida a Jesús, vamos a vivir pruebas, ¿ya? Vamos a ser tentados y seremos probados, ¿ya? Pero dice que debemos recordar que Jesucristo estará con nosotros en esos momentos de prueba, en esos momentos de aflicción, en esos momentos de angustia. El Señor Jesucristo dice que Él estará con nosotros. ¿Dónde lo podemos encontrar para confirmar esa palabra? Está en Hebreos 2:18 y le vamos a dar lectura. Dice: Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Ya? Aquí vemos, hermanos queridos, cuando nosotros vivamos el momento de la prueba, el Señor dice que va a estar con nosotros. Porque Él es poderoso, ¿cierto? Es poderoso para socorrernos. El Señor nos va a socorrer. No vamos a estar solos, no nos sintamos solos, ¿ya? El versículo 2 dice: Y después de haber ayunado
40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Ya? Tremendo, hermanos queridos, porque fueron 40 días, 40 noches. Nosotros humanamente, hermanos, con un solo día, 2 días, 3 días de hambre, de ayunar, ¿cierto? Vamos a sentir esa hambre, ¿cierto? Que es realmente una desesperación, porque Jesucristo no tenía comida y no tenía agua, ¿ya? Recordemos que Jesús estaba ¿en dónde? En el desierto, ¿ya? Un lugar árido, ¿ya? Y dice que donde solo el Espíritu de Dios lo sostuvo. Qué maravilloso es todo, ¿no? Solo el Espíritu de Dios lo sostuvo, ¿ya? Hubieron 2 personajes que igual vivieron esa experiencia, ¿ya? Que fue Moisés y fue Elías, ¿ya? Moisés y Elías vivieron esa experiencia. Igualmente ellos fueron sostenidos por el Espíritu de Dios, porque no hay otra forma de verlo. Nosotros cuando vivimos la prueba somos sostenidos por la gracia del Señor Jesucristo, porque si no, cuando nos encontremos igualmente en ese desierto, si no tenemos a nuestro Salvador, hermanos queridos, nuestra vida realmente está en peligro, ¿ya? Pero bajo el alero del Señor nosotros estamos seguros y vamos a poder vivir nuestras pruebas y vamos después a poder gozarnos de aquella prueba porque el Señor va a estar en medio de nosotros, ¿ya? En el 3 y 4 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El tentador, ¿cierto? El tentador. ¿Qué quiere él? ¿Qué quiere Satanás? Él solo quiere, dice, alejarnos de Jesucristo, de nuestro Salvador. ¿Ya? Entonces, hermanos queridos, dice que Jesús usó la palabra de Dios como arma contra Satanás. Entonces, el Señor Jesucristo nos está enseñando, hermanos queridos, que nos empapemos de la palabra del Señor, ¿ya? Que nos llenemos de su palabra, ¿cierto? Porque ella va a ser la que nos va a sustentar en el momento de la lucha, en el momento de la prueba, ¿cierto? Que vamos a vivir, ¿ya? Por eso, hermano, yo me gozo realmente en los estudios bíblicos, porque aprendemos mucho, ¿ya? Empezamos a adquirir armas, ¿cierto? Para defendernos después cuando estemos en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción. Aprender de la palabra del Señor es algo importante para el cristiano, ¿ya? Dice que no solo de pan vivirá el hombre, ¿cierto? No solo del alimento material, ¿cierto? Para el físico, aunque es necesario, si el Señor sabe que nosotros tenemos que alimentarnos de ese pan diario, ¿cierto? Pero lo más importante, hermanos queridos, es el alimento espiritual. ¿Y cómo adquirimos ese alimento espiritual? ¿Qué es el alimento espiritual? ¿Cierto? ¿De dónde viene? Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Ese es el alimento que nosotros como cristianos necesitamos, ¿cierto? Debemos de llenarnos de ese alimento, ¿cierto? Entonces, a veces somos obesos físicamente, pero hermanos, seamos obesos espirituales, ¿ya? Llenos del Señor, ¿cierto? Para el momento de la prueba, ¿ya? Podamos defendernos con su palabra, porque el Señor le dice a Satanás, le dice, escrito está, ¿ya? Entonces, cuán importante es la palabra del Señor para el cristiano. Entonces, hermanos, el Señor nos está enseñando, ¿ya? Nos está diciendo cómo
pasar ese desierto, ¿ya? Y librarnos de esas tentaciones, ¿cierto? El Señor nos está enseñando. Entonces, hermanos queridos, doy gracias al Señor porque igualmente pasé un momento por un desierto. Sé que todos mis hermanos lo saben. Viví una experiencia muy fuerte, ¿cierto? Con el desapego de mi madre. Entonces viví un momento, realmente estuve en ese desierto, en la angustia, en la pena, en el dolor, pero el Señor me decía de que estaba conmigo. Hermanos amados, el Señor estuvo conmigo, porque si no hubiese estado conmigo, hoy día no estoy compartiendo esta palabra, ¿cierto? Y hablándolo con experiencia, con un testimonio real, del cual el Señor nos cobijó, con esa tremenda experiencia que pasamos bajo su alero y estuvimos seguros ahí bajo su alero. El Señor nos confortó, el Señor nos animó, hermanos amados, porque es un proceso muy difícil el despegarte de quien te dio la vida. Nunca pensé que era tan difícil, hermanos queridos, pero el Señor estuvo con nosotros, nos llenó de paz. Hermanos queridos, fue tanto el amor del Señor por nosotros, hermanos queridos, que yo doy gracias al Señor porque en el momento de la partida de ella, el decirle, mamita, váyase con su Señor la espera, su Señor la está esperando, la vino a buscar. Si yo no hubiese tenido al Señor en mi vida en ese momento, hubiese estado sola en ese desierto, yo creo que mi reacción habría sido muy distinta. Pero el Señor me llenó de paz. Pasé esa prueba de la mano del Señor, el Señor estuvo conmigo. Hubo una paz incomprensible, hermanos queridos. Entonces, ¿cómo no dar gracias al Señor? Por eso es tan importante que nos llenemos de su palabra, porque al momento de pasar la prueba, hermanos amados, la palabra va a venir a nuestra vida y nos vamos a confortar por medio de ella. Y como decía, el Señor va a estar con nosotros, así como el Espíritu de Dios estaba con Jesucristo, ¿cierto? Ahora ese Espíritu está con nosotros, hermanos amados. Doy gracias al Señor por su palabra, la cual he podido compartir en este día, y le pido al Señor que los bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos amados. Ahora los voy a invitar a inclinar sus rostros y vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Eterno y amado Dios, doy gracias, Padre bendito, por esta palabra, Señor amado, en la cual, Señor bendito, usted pasó por ese desierto, Señor amado, porque nosotros un día igual íbamos a pasar ese desierto, Señor bendito, pero usted está en medio de nosotros, Señor. Su palabra lo dice y yo lo creo, Señor, que así es, Padre bendito. Gracias doy, Señor, porque en los momentos más difíciles de nuestras vidas, usted va a estar con nosotros, Señor, y vamos a ser victoriosos, Señor. Vamos a tener victoria, Padre eterno. Gracias, Señor amado. Enséñanos, Señor, que podamos, Padre eterno, llenarnos de su palabra, Señor, empaparnos de ella, Padre eterno, para el momento, Señor, de la prueba y de la angustia, Señor, y que haya gozo en nuestra vida, Señor. Gracias le doy por cada uno de mis hermanos que han podido oír esta palabra, de nuestros amigos que a lo mejor están viviendo una experiencia difícil, Señor, están ahí en ese desierto. Decirles, Padre eterno, de que usted está con ellos, de que usted los va a fortalecer, Señor amado. Gracias damos, Dios bendito, en este día, Señor, y que bendiga cada uno de nuestros hermanos. Todo esté bien, lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado y único Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga.